y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta frase, del final del capítulo 3 de la carta a los Efesios, es de las que te paran en seco. Suena absolutamente monumental, casi poética. Pero, si somos honestos, ¿qué significa realmente ser llenos de toda la plenitud de Dios? Es una de esas expresiones que se oyen mucho, pero que a menudo se quedan en una aspiración bonita y, bueno, poco más. Hoy vamos a analizar a fondo un texto, Perlas de la Torá, que hace algo bastante valiente. Toma esta frase al pie de la letra y explora sus implicaciones más radicales. Nos proponen dejar de lado la interpretación puramente devocional para meternos en una pregunta sobre la naturaleza misma del ser, una pregunta ontológica. Exacto. La misión que se propone este análisis es no esquivar la enorme tensión teológica que hay aquí, porque la hay y es gigantesca. La pregunta es, ¿cómo puede un ser finito, un ser humano, contener la plenitud de algo infinito, como es Dios? Es una paradoja que, ha acompañado a la teología durante siglos. Y como señala el texto que comentamos, las interpretaciones más comunes suelen intentar suavizarla. ¿Cómo la suavizan? Pues, por lo general, de dos maneras. O la convierten en una llenura moral, que significa, básicamente, ser más virtuosos, comportarnos más como Dios. Vale, ser buena persona. Eso. O la transforman en una experiencia emocional, es decir, sentir la presencia divina de una forma muy intensa. Ambas cosas son positivas, claro, pero el autor de nuestro texto argumenta que esas interpretaciones no surgen del versículo en sí, sino de marcos doctrinales posteriores. Que quizás sienten un poco de vértigo ante lo que el lenguaje original parece estar diciendo de forma tan directa. Justo. Tienen miedo de las implicaciones. De acuerdo. Entonces la propuesta es volver al texto sin esos filtros. Suena un buen punto de partida. ¿Por dónde empieza el análisis para desmontar esas interpretaciones más seguras? ¿Por dónde debe ser? El idioma original, el griego. La palabra clave aquí es pleroma. Y lo primero que el texto subraya es que no es un término etéreo o poético, para nada. En el Nuevo Testamento se usa de formas muy tangibles. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se usa para hablar de las cestas que recogieron los discípulos después de la multiplicación de los panes y los peces. Ah, que estaban llenas hasta su capacidad. Exacto, no cabía nada más. O sea, que no era una sugerencia de pescado, no había hueco para más. Exactamente. O piensa en un globo. No dices que está un poco lleno cuando lo has inflado a su límite. Está en su pléroma, en su compleción total según su capacidad. Otro ejemplo que da la fuente es Gálatas 4:4, que habla de la plenitud del tiempo para la venida del Mesías. No se refiere a un tiempo cualquiera, sino al momento exacto en que todas las condiciones han madurado, el plan ha llegado a su culminación. Entiendo. En ambos casos, pleroma implica totalidad, compleción, llegar al máximo potencial de algo. ¿Justo? Vale, la palabra en sí misma ya es muy potente. No habla de un poquito de Dios, sino de la totalidad. ¿Hay algo más en la gramática que apoye esta idea de que no es una metáfora? Muchísimo. Y aquí es donde el análisis se pone más técnico, pero es fascinante, de verdad. El verbo que acompaña a pleroma es plerocete. El autor desgrana su forma gramatical. Es un aoristo pasivo subjuntivo. A ver, explícanos eso. A ver si lo explico de forma sencilla. Aoristo sugiere una acción puntual y real, no un proceso continuo o una idea abstracta. Pasivo es crucial. Indica que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Es decir, no es llénate a ti mismo de Dios, sino sé llenado por Dios. Precisamente. Y subjuntivo aquí no expresa una duda, como en español, sino un propósito o un resultado dentro de la oración. Juntando las piezas, la frase no sería un deseo piadoso tipo «ojalá llegues a sentirte más cerca de Dios». Sería una declaración de propósito con un resultado efectivo. El autor lo llama una realidad ontológica espiritual. Esa es una de esas frases que suenan muy importantes, pero que se me escapan un poco. Realidad ontológica espiritual. ¿Podemos traducirlo a algo más terrenal? Claro, significa simplemente que no se está hablando de cómo te sientes, que sería psicología, o de cómo te comportas, que sería ética. Sino de lo que eres. Exacto, de lo que eres en tu nivel más fundamental, que es la ontología. El texto estaría describiendo una transformación real en la naturaleza misma del ser. Una operación divina que cambia lo que eres, no solo lo que haces o sientes. Entendido. Es un cambio de identidad, no de estado de ánimo.
Y supongo que el texto insiste en que la frase dice llenos de Dios, no de otra cosa. Exacto. Y parece una obviedad, pero es el núcleo del argumento. No dice llenos de las virtudes de Dios, ni llenos de las cualidades de Dios. No. Dice llenos de toda la plenitud de Dios. La distinción es abismal. Una cosa es imitar las características de alguien y otra, muy distinta, es ser llenado por la esencia de ese alguien. Claro. El contexto inmediato de la carta, además, lo apoya. Unos versículos antes, en el 3:17, la oración pide que el Mesías habite en vuestros corazones. La idea de una inhabitación real, no simbólica, ya está sobre la mesa. Por tanto, la oración culmina en una plenitud del ser, no en un simple comportamiento ético mejorado. Que en todo caso sería una consecuencia de esa plenitud. Por supuesto. Aún así, la idea sigue siendo vertiginosa. Decir que un ser humano puede ser llenado por la plenitud de Dios suena a blasfemia para muchas sensibilidades religiosas. ¿No suena un poco a panteísmo, a decir que nosotros mismos somos Dios? ¿Cómo maneja la fuente esa objeción tan evidente? La maneja yendo a un terreno aún más provocador, si cabe. El autor saca a la luz un pasaje clave del Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Yeshua, Jesús, está en medio de una controversia tremenda. Le acusan directamente de blasfemia porque, siendo hombre, se hace a sí mismo Dios. Y su respuesta es una de las más enigmáticas de toda la Escritura. Cierto, no lo niega directamente, sino que les hace una pregunta, ¿verdad? Sí, les devuelve la pelota citando su propia ley. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Desde la perspectiva del análisis que estamos viendo, esto no es una evasiva ni un truco retórico para escapar de una situación comprometida. No. No, es la base de todo su argumento. La lógica que el texto desgrana es impecable. Primero, la escritura, la máxima autoridad para sus interlocutores, llama Elohim a seres humanos. ¿Qué es la palabra hebrea para Dios o dioses? Eso es. Segundo, la escritura no puede ser quebrantada, su palabra es verdadera. La conclusión lógica, por tanto, es que debe existir una categoría teológica legítima en la que el ser humano participa de lo divino. Espera un momento. ¿Está diciendo que la defensa de Jesús se basa en otro texto que llama dioses a los hombres? Eso es. ¿Audaz? ¿Cuál es exactamente ese texto que cita? Es el Salmo 82, que dice textualmente: Yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. El autor de nuestro análisis ve en este verso la clave de todo. Establece una distinción fundamental. ¿Entre qué y qué? Entre la esencia espiritual y la condición existencial. Por un lado, se les otorga el título de Elohim e hijos del Altísimo, lo que apunta a su naturaleza o identidad espiritual profunda. Pero por otro lado, se les advierte que, como hombres, moriréis, lo que se refiere a su realidad en el mundo físico, su mortalidad, su finitud. ¿Vale? El argumento central es que Dios no usa títulos vacíos o halagos. Si la Escritura, que es su palabra, llama a alguien Elohim, es porque hay una realidad ontológica, una verdad del ser que lo respalda. Aunque esa verdad esté oculta o contradicha por nuestra experiencia mortal. Justo. Yeshua no estaría rebajando su divinidad, sino elevando el potencial de la humanidad según sus propias escrituras. Vale, esto es un giro importante. Si seguimos esa línea de pensamiento, que el ser humano ya tiene, por así decirlo, una esencia divina o es Elohim en espíritu, entonces volvemos al versículo de Efesios y el problema cambia. La pregunta ya no es cómo algo finito puede contener lo infinito. La pregunta ahora es, si ya lo tienes en esencia, ¿qué significa ser lleno de ello? Parece una contradicción. Mi cabeza acaba de hacer un cortocircuito. Es que ahí está el cambio de paradigma que propone el texto, y es la parte más potente del análisis. La plenitud de la que habla Efesios no sería acumulativa, sino esencial. No se trata de llenar un vaso vacío gota a gota, recibiendo divinidad desde fuera. Se trata de un proceso completamente distinto. ¿De qué proceso se trata entonces? De un proceso de actualización. Cito directamente del texto porque la frase es demoledora. El creyente no camina hacia la esencia divina, camina desde ella. Uf. A nuestra humanidad. Consiste en permitir que la plenitud que ya está en nuestra esencia se manifieste. Que se despliegue. Que se despliegue, que ocupe toda nuestra conciencia y gobierne toda nuestra vida. Dame una analogía, porque esto es denso. La que usa el propio autor es perfecta, la de una semilla de roble. La semilla ya contiene toda la plenitud del roble.
No va por el bosque adquiriendo robleidad de la tierra o del aire. Su naturaleza de roble ya está completa dentro de ella. Claro, ya lo es. El crecimiento no es un proceso de adquisición, sino de despliegue. El agua, la tierra, el sol no le dan su naturaleza, solo crean las condiciones para que manifieste la plenitud que ya es. Entendido. De la misma forma, esta interpretación sugiere que la plenitud de Dios ya reside en la esencia espiritual del creyente. Y la vida de fe es quitar los obstáculos, la ignorancia, el ego. Lo que el texto llama veros para que esa plenitud se despliegue. Es un despliegue de atributos que ya están latentes: amor, conocimiento, luz, justicia. El autor del análisis lo llama un proceso gnóstico, que es una palabra con mucha carga, ¿eh? Sí, y por eso se apresura a aclarar. No se refiere al gnosticismo histórico como movimiento herético. Usa la palabra en su sentido etimológico original, de gnosis, un conocimiento revelado, un despertar a lo que uno ya es en Dios. No es conocimiento intelectual, entonces. No, es una percepción directa de la propia identidad verdadera. No se trata de construir una nueva identidad, sino de desvelar la que siempre ha estado ahí. Es lo que la propia carta a los Efesios llama revestirse del nuevo hombre, creado según Dios. Fíjate, no dice crear de la nada, sino revestirse de algo que ya existe. De acuerdo. El modelo es coherente en sí mismo. Pero me lleva a la pregunta más importante. ¿Dónde queda Yeshua en todo esto? La teología cristiana tradicional se basa en su unicidad. Colosenses dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No lo convierte eso en una excepción radical? ¿En alguien de una naturaleza completamente diferente a la nuestra? Aquí es donde creo que mucha gente se bajaría del tren. Es la objeción más fuerte, y el texto la aborda de frente. La propuesta es que Yeshua no es la excepción a la regla, sino la encarnación perfecta de la regla. Él es la manifestación plena, consciente y sin velos de esa misma esencia divina. El prototipo. El prototipo, el original perfectamente manifestado. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y cualquier otro creyente? Según esta interpretación, la diferencia no sería de esencia espiritual, que sería la misma, sino de manifestación y de consciencia. Yeshua vive plena y constantemente desde esa esencia, sin la ignorancia, la duda o la fragmentación que caracteriza la experiencia humana. No hay un velo en él. Es el roble plenamente crecido. Exacto, el que muestra a todas las demás semillas lo que son en potencia. De hecho, el propio Yeshua parece apuntar a esta unidad de esencia en su oración de Juan 17, cuando pide al Padre que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. No pide que sean similares. No pide que imiten su unidad, sino que participen de la misma naturaleza de esa unidad. Visto así, Yeshua se convierte en el revelador de nuestro propio potencial divino, por así decirlo, el que muestra lo que significa ser Elohim en plena expresión humana. Esto cambia el concepto de salvación por completo. Radicalmente. La salvación deja de ser únicamente una transacción legal para perdonar pecados o una póliza de seguros para la vida después de la muerte. Sin negar esos aspectos, se convierte en lo que el texto llama una práctica manifestativa divina aquí y ahora. ¿Una práctica manifestativa? Sí, o sea que la fe no es solo creer algo para el futuro, sino una forma activa de vivir, que demuestra esa identidad divina en el día a día. Es un proceso de despertar a quien eres en realidad y empezar a vivir desde ahí. Hay que detenerse un segundo en esa idea. Una humanidad divinizada en esencia espiritual. Son palabras que la mayoría de las tradiciones religiosas se han esforzado mucho por mantener separadas. Entonces, resumiendo la propuesta de este análisis tan provocador, Efesios 3:19 no sería una hipérbole poética para inspirarnos a ser mejores personas. Sería una descripción literal del destino ontológico del ser humano espiritual. Exacto, que la plenitud de Dios no es algo que se nos da desde fuera como un premio al final de la carrera, sino algo que ya está dentro, esperando a ser despertado y desplegado. La conclusión del texto es contundente, no deja lugar a la ambigüedad. Afirma que una lectura atenta de la Escritura no conduce a una humanidad simplemente moralizada, que se porta bien, Claro. sino a una humanidad divinizada en esencia espiritual, consciente de su origen y llamada a manifestar la vida divina que ya habita en ella. Es una perspectiva que desde luego lo pone todo patas arriba. Cambia la forma de entender la oración, el crecimiento espiritual, la identidad, todo. Totalmente. Pasa de ser un proyecto de construcción a un proyecto de descubrimiento.
de un esfuerzo por alcanzar algo lejano a una práctica de rendición a algo que ya está presente. Y nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si aceptamos esta premisa, que el crecimiento es un desvelar lo que ya está ahí, ¿qué implicaciones prácticas tiene? ¿Qué tipo de prácticas o cambios de perspectiva podrían ayudar a retirar esos velos de la ignorancia o la fragmentación de los que habla el texto? Vamos, que si no se trata de intentar ser más bueno, de que se trata en el día a día.